Gloria a Dios. Estamos llevando una enseñanza que comenzamos este año a trabajar que se titula Esencia y Propósito, ¿verdad? Y cómo muchas veces nosotros nos perdemos en esa esencia por causa de la contaminación. La palabra del Señor nos habla que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, y muchas veces a nosotros se nos olvida que nuestro espíritu, que nuestra alma, que nuestro cuerpo suelen ser contaminados, así como se ven agentes contaminantes, como el ambiente de tal ciudad se contamina o por causa de las diferentes fábricas que hay. Tienen ¿cómo diríamos? El aire se hace más pesado, difícil para respirar, ¿verdad? Trayendo en sí una contaminación. Así también el alma, así también nuestro ser interior se contamina de tantas cosas que vemos, y hoy estamos a un clic, solo a un clic de tener el alcance de todas las cosas, por así decirlo, a través de la internet. Solamente usted coloca una palabra y le aparece una reseña de cosas que a veces no edifica nuestras vidas. Y estamos hablando acerca de la distorsión en la identidad. Y los viernes anteriores comenzamos un tema interesante que es acerca de la depresión y cómo la depresión trae un problema en nuestra esencia, trae un problema en nuestra identidad, porque recordemos algo, y es que la esencia es eso que nos hace ser únicos, ¿verdad? En el principio, la creación que Dios hizo, formó, ¿verdad? Nuestros primeros padres no fueron creados con una esencia mala, no fueron distorsionados en su personalidad. Esto vino a causa de la caída. Pastora, algo que yo quería o que tenía como pregunta es poder hacer preguntas a través del chat. Los hermanos siempre están allí súper atentos, escriben qué bendición la palabra, escriben su testimonio, escriben muchas cosas, y también pueden hacer preguntas, porque yo tengo una pregunta antes de que usted inicie con el tema, y sé que no soy la única, y es cuando usted hablaba acerca del tema de la depresión. Yo me pregunto, ¿y qué tiene que ver eso con la identidad del cristiano y cómo la depresión puede distorsionar o ser un percance para cumplir ese propósito y para desarrollar esa identidad? O sea, como que qué tiene que ver lo uno con lo otro. Y sé que tal vez no soy la única que tiene esa pregunta y muchas otras. Entonces, qué bueno que las personas que nos están escuchando, que la mayoría a veces no son cristianos, a veces son apartados, a veces son de otras denominaciones, y que estos temas nos causan tanta curiosidad como creyentes, porque tengo muchas otras preguntas que yo en lo personal me hacía y que sé que muchos se van a sentir identificados. Pero inicio con esta. ¿Qué tiene que ver la depresión con mi esencia como cristiano? Interesante tu pregunta. Mira, la Organización Mundial de la Salud dice que existen más de 300 millones de personas que padecen este trastorno. Y si nosotros colocamos un ejemplo natural, como cuando tienes una huella, cuando colocas tu huella dactilar en la cédula, en un documento, ¿verdad? Notarial, algo así. Esa huella quiere decir que eres único, ¿cierto? Tiene unas características, tiene una rayita que tú mismo te puedes ver, y eso hace que sea Arlene Castro única en esa huellita. Pero cuando la depresión aparece, es como si a tu huella digital, a eso que te hace único, es como si tuvieses una grieta. Entonces, si tú no sanas de esa grieta, siempre vas a sangrar, y eso daña y distorsiona la identidad. No puedes hablar de propósito, no puedes llegar a un propósito cuando el alma está enferma, ¿sí? Y cuando no tienes la capacidad o te quedas enfocado en que tienes un problema y no sabes cómo hacer, porque a veces uno tiene una enfermedad y no sabe qué padece en sí, y ese es el problema con la depresión. Hay ciertos ítems, ciertas características que empañan nuestra personalidad. Ahí estamos, como usted lo decía al comienzo, a un clic de la información. Y estamos en la época de la desinformación, sí, porque cuando estamos tan rodeados de tantas cosas, y hoy en día la depresión es como una moda, y sí, entonces uno escucha todos los videos, los stickers, todo es acerca de la depresión, pero cómo reconocer verdaderamente, o sea, de manera profesional y clínica, porque uno dice, no es que estoy deprimido, pero sí, yo creo que hay una forma, como cuando uno va al médico y le dice, venga, le vamos a hacer ese examen con el que le vamos a analizar esto, usted tiene gripa, usted tiene un asma, usted tiene esto otro. ¿Cómo poder identificar cuando uno verdaderamente está en una depresión? Claro que sí. Bueno,
Antes de responder tu pregunta, quiero comenzar con esto. Las enfermedades mentales aparecen muchas veces en la vida del creyente y de no creyente. Aparecen en forma de cuestionamiento. ¿Por qué lo padezco? ¿Por qué lo tengo? ¿Verdad? Con la desinformación que hoy tenemos, esto nos lleva a cuestionar incluso nuestra fe. ¿Por qué si soy cristiana? O como si un cristiano no pudiese o no tiene permitido tener depresión o algún tipo de enfermedad mental, ¿sí? Alguna afectación en su salud mental. La diferencia entre la depresión, y aquí hay que hacer el énfasis, hay una diferencia entre depresión y tristeza. Porque yo puedo tener tristeza y es con el problema de la desinformación y es el autodiagnóstico. No, es que hoy me levanté como depre. Hay gente que dice, no, es que todo el día estuve triste, estoy deprimido. No, es que me pasó algo, estoy deprimido. Es que no tengo ganas de salir, no, estoy deprimido. O las otras personas, no, es que estás deprimido, tienes depresión. Sí. Pero entonces, ¿cómo poder identificar cuando es normal, cuando uno te pasa una situación difícil, se siente mal, a cuando uno puede decir, uy, está pasando algo conmigo? Mira, tan sencillo como eso para nuestros oyentes. La tristeza es una emoción transitoria. Yo me siento triste porque me despidieron del trabajo, porque se murió el perrito, porque se presentó X situación y trajo una afectación a mi vida. Me siento triste, uno se siente acongojado, ¿verdad? No dura, no es tan persistente, tú puedes gestionarlo, lloraste, te sentiste mal, un poco opacado, pero lo superaste. La depresión, dice el DSM-5, dice que la depresión, si tienes unos síntomas 2 semanas, duras 2 semanas sintiéndote más que una tristeza, más que una congoja, como una presión en tu pecho, ¿sí? Y sientes que no tienes motivación, porque también hay otra cosa, que es la depresión sonriente. Hay gente que se muestra en las redes sociales feliz, sonriente, una vida perfecta, todo el tiempo está happy, pero una vez cerrada la puerta dice, no encuentro sentido a mi vida, no sé qué me pasa. Y esto persiste aproximadamente 2 semanas, no concilia el sueño o duerme mucho. Entonces ya allí yo tengo que colocarle el ojo, porque no es tan fácil como la gente piensa. La gente piensa que tristeza es depresión y no es verdad, no es cierto. Yo creo que con lo que usted menciona también es un llamado a concientizarse a la persona que tal vez está pasando esto, de que usted dice, una depresión sonriente, pero la persona es consciente de que tiene algo, pero la persona, o sea, cuando cierra la puerta, los demás no saben, pero la persona sí lo sabe. Pero muchas veces, digo en la parte cristiana, porque aún en la universidad, en la iglesia, ¿cómo hablar de depresión cuando hace muchos años, yo creo que antes de que se definiera el término depresión, hace muchos años la depresión se trataba como si fuera algo espiritual? O sea, usted nos puede hablar un poquito acerca, porque yo sé que no solamente la duda, pero es lo que usted decía, es que ¿cómo vas a estar deprimido si tiene a Cristo? O sea, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Sí, así es. Y entonces mucha gente se siente este miedo a decir, me está pasando algo, no me siento bien, y creo que usted lo tocó el programa pasado, que tuve la oportunidad de verlo, un pastor en Estados Unidos que se suicidó y su esposa aún se sorprendió porque aún siendo su esposa que dormía con él, no sabía que su esposo padecía depresión. Sí. Entonces es un llamado, yo creo que también a las personas, y que es algo, como usted lo decía al comienzo, que te puede pasar, no porque seas cristiano o no cristiano, sino que es ese llamado, o cómo relacionar. Yo creo que es la duda de muchas personas, esa parte natural con la parte espiritual, la parte natural de nuestras emociones con la parte espiritual. Mira, hay algo que la Biblia dice y lo toqué al comienzo. Nosotros somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. No somos 100% espirituales, no somos ángeles, somos personas de carne y hueso que sentimos. Las emociones están en nosotros, habitan en nosotros, no son sentimientos, ¿sí? No son sentimientos, hace parte de nuestro cerebro, hace parte de nuestra amígdala, que no son las que están aquí, están en nuestra cabecita. Y cuando nosotros simplemente no gestionamos bien muchas situaciones que se nos presentan, porque en realidad, palabras más, palabras menos, la depresión son aquellas tristezas acumuladas que llevas por muchos años, y cuando tú no las gestionas simplemente explotas. ¿Y cómo explotas? Explotas mal, pierdes el ánimo, no quieres trabajar, no quieres salir de casa. Pueda que se presente una crisis y no padezca la depresión como tal, sino una depresión leve.
Pero esto no tiene que ver con que tú seas cristiano o no seas cristiano. Es que independientemente eres un ser humano que siente, eres un ser humano que lamentablemente en este tiempo como que no te permite, porque en pleno siglo XXI es como que no te permite gestionar lo que tú estás sintiendo. Una palabra tan famosa pero tan vieja y suena tan fea, pastora, con todo el respeto, satanizamos. Por supuesto. Nuestra humanidad, sí. ¿cierto? Porque es algo que me llama mucho la atención. Hay un documental que sacaron nuevo en Netflix. Yo sufro de problemas intestinales, que hoy en día todo el mundo sufre de problemas en cuanto a su alimentación, a lo que come, a lo que no. Y me llamaba algo mucho la atención de este documental, y es que decía cómo el intestino y el procesamiento está relacionado aún con la parte de estado de ánimo de la persona. Sí. Y hay muchas personas y mujeres que aún están en la iglesia, y personas que una depresión que pueden sufrir después de una enfermedad, después de un parto que es tan famoso. Uno lo escucha, lo ve en redes sociales, pero qué tan cierto es. La depresión postparto. Sí, y que muchas no están bien como si nada y se niegan a sentirlo o a expresarlo, a manifestarlo, o cuando uno tiene alguna enfermedad de pronto que está relacionada con niveles hormonales o que alteran nuestro cuerpo. O sea, es algo real, sí, que no se puede negar. Sí, sí. Una cirugía. Una cirugía, después de tú recibir anestesia en tu cuerpo, la cirugía te baja el estado de ánimo y caes en una depresión, ¿sí? Es algo involuntario e inconsciente. Una baja de vitamina D, vitamina K, ¿cómo afecta tu estado mental? ¿Sí? Y a veces hay personas que como no se atreven a hablarlo y no lo manifiestan, se van llevando y se van arrastrando por estos síntomas que simplemente nos hemos acostumbrado como que, tranquilo, echa para adelante, eso no es nada, sacúdete, reprende. Porque es que más que satanizar, es entrar en una seriedad y prestar atención, colocarle el foco a lo que es esta enfermedad mental. Te voy a colocar un ejemplo y quiero leer un texto bíblico porque sé que hay hermanos y amigos que están preguntando allí, pero ya de hacer este programa, ¿verdad? Te compartí algo sobre que la gente dice que Elías era depresivo, ¿verdad? Pero para mí, Jeremías era depresivo. Sí, David, muy emocional, depresivo. Sí, en muchos de sus versículos he estado triste toda la noche, dice los salmos. Entonces mira que es una emoción recurrente. O sea, es que tú te sientes triste, tú perdiste un examen y tú dices, me siento triste, no me fue bien, tuve un mal día hoy, no me fue bien, ¿verdad? Entonces no se trata ni del diablo, es que es una emoción que está en nosotros, pero como uno no lo gestiona, uno se lo calla, ¿sí? Literalmente, y eso comienza a acumularse ahí. Tú no lo hablas porque todo el mundo, lamentablemente la iglesia, en vez de ser un hospital, se muestra como la iglesia perfecta, como que el santuario de gente buena que nunca le pasa nada, pero eso no es verdad. La Biblia nos enseña a nosotros que el sano no tiene necesidad de médico, sino el enfermo. Entonces nos evitaríamos muchos problemas si nosotros gestionamos y hablamos lo que sentimos, porque la depresión, y eso lo vamos a ver después con la ayuda del Señor, abre una puerta muy grande que es al suicidio. El suicidio no se presenta de la noche a la mañana, es un proceso como tal. Y me encanta el caso de Jeremías, porque Jeremías dice en Lamentaciones, dice, recuerdo mi tristeza y soledad, mi amargura y sufrimiento, me pongo en ello y el camino se me viene abajo. O sea, él entró en un estado depresivo, pero a diferencia de Elías, ¿te acuerdas cuando él mata a los 450 profetas de Baal y se entera que se va a la cueva? Exactamente, que Jezabel había colocado precio por su cabeza, y va y se esconde, ¿verdad? Y el Señor le dice, Elías, levántate, ¿qué haces aquí? Come y le prepara comida, porque el largo camino te resta. A diferencia de Jeremías, Elías fue una crisis como tal, una crisis depresiva. Más no tenía un estado de depresión, pero todo el libro de Lamentaciones, si tú lo lees, es que no solamente Lamentaciones, desde que Dios llama a Jeremías, él maldice el día que nace, sea oscuro el día que me vio nacer, ¿verdad? ¿Por qué no me morí? Literalmente, en otras palabras, lo dice así. O sea que él venía luchando con este problema desde muy joven, pero nosotros
Y Dios es tan lindo, Arly, y tan perfecto que nos muestra una Biblia que nos humaniza a nosotros. Eso estaba pensando, pastora, si la Biblia está tan llena de estos ejemplos y de personas que pasaron todo esto, ¿por qué sentir ese miedo o por qué a veces nos sentimos cohibidos de hablarlos en la iglesia? Cuando yo creo que se quedó en la Biblia plasmado este ejemplo, sí, es porque obviamente lo íbamos a atravesar, momentos en que nos íbamos a sentir así y necesitamos una salida. Sí, así porque es. Muchas veces algo que me llama mucho la atención y que siempre lo he tocado con un profesor que tengo en la universidad, y es que me llama la atención en la persona de Jesús. Sí. Porque la Biblia dice que Jesús es 100% humano, 100% Dios, o sea que fue tentado, que padeció todo, que aún me imagino que pasó momentos de angustia, de desesperación, de desánimo, pero Él sobrepasó todo esto, sí, y nos enseña a no quedarnos, a no ignorarlos, pero tampoco a justificarnos, sino a la forma correcta sí, o al proceso correcto que debemos llevar con toda la humanidad que tenemos encima. Es que mira, padecer de depresión, si hay algún oyente que nos está escuchando, no quiere decir que la gente tenga demonios. Hay predicadores, y lo he escuchado, y creo que fue algo que está mal, que te falta oración, sí, porque es que yo escucho gente tan atrevida, y que ni siquiera, te voy a tocar el ejemplo de Jesús que acabas de decir ahora, gente tan atrevida que lo que hace es, eso sale con 3 días de ayuno, tienes que meterte con el Señor, tienes que pagar un precio, o sea, por Dios, hay un problema, y la iglesia está llena de problemas, la iglesia está llena de gente depresiva, y nosotros tenemos que colocar un alto de ansiedad, aunque no vamos a hablar de ansiedad, estamos solamente con la depresión en este momento. La gente está enferma con trastornos de bipolaridad. Entonces, ¿cómo una persona cristiana gestiona su fe desde un trastorno? ¿Verdad? Desde un trastorno como la depresión. Mira, antes, en los tiempos de antes, la palabra depresión realmente es nueva. Apareció en el siglo XVII. Hace poco, estamos en el pleno siglo XX. Sí. Pero antes del siglo XVII, resulta y pasa que la salud mental era manejada o estigmatizada. La gente tenía demonios, le colocaban electrochoques en su cabeza corriente para poderlos liberar y sacarle todas esas cuestiones raras que sentía. O le hacían el famoso exorcismo. Exacto. Sócrates acuña, uno de los precursores fue Sócrates, que acuña, habla de la bilis y habla de que la depresión, relacionan la palabra depresión con lo que es la parte colérica y melancólica del ser humano. O sea, ese sinsabor del no sé qué, de lo que siento, que no sé explicar, pero tengo ganas de llorar, ¿sí? O quiero salir corriendo o quiero gritar. Entonces ellos no encontraban la manera de gestionar y de darle como el término exacto a lo que estaban sintiendo en el momento, porque es que mira, hay un problema más en este tiempo. Por eso es que la depresión es la enfermedad del siglo XXI, igual que la ansiedad, porque con el tema de la resiliencia la gente se va al otro extremo, y cuando somos cristianos entonces nos vamos al otro extremo. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece, ¿sí? Diga el débil, fuerte soy. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Entonces escuché el testimonio y de pronto eso me confrontaba, yo te lo compartía, me confrontaba en el sentido de que yo decía, Dios mío, la gente, ¿qué es lo que tiene en la cabeza? Escuchaba el testimonio de un hombre, una mujer, decía, la mujer contaba una pastora, porque son pastores. El pastor le dice a su esposa, mi amor, me siento mal, no quiero ir a la iglesia a predicar, siento que estoy bajo de nota, no quiero nada, me quiero ir como por una isla, quiero mirar lejos, no sé, no tengo ni fuerza, porque la depresión te hace sentir hasta que estás enfermo, o sea, que te duelen hasta los huesos, imagínate tú. Y esta persona le manifiesta eso a su esposa, entonces le dice la esposa, la respuesta de la esposa fue, ¿qué te pasa? No puede estar triste un corazón que alaba a Dios, entonces tu Dios, te tengo una noticia, tu Dios está muerto. Y él dice, ¿cómo que Dios está muerto? ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Sí, porque si tú te sientes así, quiere decir que Dios ha perdido su eficacia. O sea, por Dios. ¿Qué va a hacer ese hombre la próxima vez? No va a decirle nada a su esposa. Se va a quedar callado porque como él es el pastor, es el Superman, tiene que aparentar que todo está perfecto. Te tengo una estadística y a los oyentes también. Mira, las estadísticas realizadas en Estados Unidos por una ¿cómo diríamos? Una revista científica, dice que el 26% de los pastores protestantes estadounidenses dicen que en algún momento han luchado en secreto con algún tipo de enfermedad mental. El 17% dice que ha sido diagnosticado, o sea,
qué poquito. Y el 9% afirma que ha experimentado problemas mentales que no han sido diagnosticados. Y el 74%, que es la mayoría, dice que nunca, ¿verdad?, se ha enfrentado a una enfermedad mental. O sea, qué engaño como tal. 74% de gente encuestada, pastores, cristianos, dijeron que ellos nunca han padecido nada de eso. Y algo que nos delata, ¿sabes qué es? El tema intestinal que tú tocaste. El colon inflamado. ¿Cómo es que? Colitis, irritación del colon, úlceras gástricas, migrañas, problemas gástricos. Todo eso está relacionado con depresión. Está relacionado. Y que ahorita todo el mundo sufre eso por las hormonas que se le echan a la comida, por el procesamiento, por la forma de alimentarse. Entonces, ¿cómo negar algo que es como tan cierto y que está tan cerca de nosotros? Algunos teólogos desarrollaron desde los primeros teólogos del siglo XXI después de Jesús, desarrollaron algunos, cuando todavía, como usted dice, no se tenía el conocimiento de la definición de depresión, pero se basaron en el libro de Éxodo y Deuteronomio para hablar acerca de este estado de desvalía, de depresión, de sinsentido, porque cuando el pueblo de Israel divaga tanto tiempo, llegan a experimentar todos estos sinsabores, aún después del exilio. Todos estos textos los utilizan para crear una teología acerca del estado de ánimo, no de la depresión, porque en ese entonces no se hablaba de la depresión. Sí, así es. Entonces, ¿cómo la gente no es capaz de hablarlo y llevar a las personas hasta lo último de que se quitan la vida? Sí. Porque aún muchos teólogos, muchos cristianos, mucha gente de la congregación, yo creo, si muchos pastores están viendo, ¿cuántos no tienen casos de depresión o de suicidio que se pudieran haber evitado? Sí. Que se pudo haber hablado. Sí. Porque, bueno, ve a orar, vaya tantos días de ayuno y váyase para su casa. Pero la persona, ¿será que tiene alguna enfermedad que está afectando su equilibrio emocional? ¿Será que la persona tal vez necesita solamente hablar? Ali, conocí a una persona que en algún momento sufrió de depresión, ¿sí? Se le alteró el sistema nervioso, pero entonces por 3 días perdió el sueño. Luego comenzó a temblarle sus manos. Cuando fue al médico, la persona, literal, como tenía 3 días sin dormir, comenzó a llorar sin ninguna explicación. Y el examen le salió alterado en su sistema nervioso salió alterado como tal. Tenía un cuadro de depresión. Entonces, la persona se le habló y la persona dijo, es que yo sé que tengo que orar, yo sé que yo voy al Señor, pero es que no es que yo haya perdido mi fe, ¿sí? Yo le pido a Dios, pero es que es algo involuntario. La depresión es algo, mira, la depresión es una enfermedad de las más incapacitantes, es la depresión. O sea, te invalida como tal, porque es que es la lucha entre tú quieres, pero no puedes. Tú quieres, pero no sé si alguna vez has sentido como si te fuese a dar gripa. Sí, que uno siente el malestar en el cuerpo. Entonces, como esa pesadez que te duele, la coyuntura, se presenta como tal. Entonces, no se trata de que tú digas te reprendo, que tú digas que le des las 7 vueltas de Jericó a tu casa, no sé, tantas cosas que inventan hoy, que tomes aceite y todo eso. No, es comenzar a sentarme, hacer el proceso como tal, porque... O voy a orar por ti, pero no eres capaz de preguntarle qué te hace sentir así, o qué te pasó, o por qué estás así. Por supuesto, y algo que aquí lo tengo que se debe evitar a toda costa en esta enfermedad mental como la depresión es la estigmatización. ¿Sí? La gente dice, las personas con esquizofrenia son violentas. Ay, no, es que tú eres, perdón la palabra, pero escucha feo, pero la gente lo entiende así. Es que tú estás loco, eres una loca, eres un loco, esquizofrénico, violento, ¿verdad? La depresión es una debilidad de carácter. Tú no tienes carácter porque eres depresivo. ¿Sí? ¿Qué vas a predicar? ¿Qué vas a ministrar? O simplemente no eres fuerte porque tienes depresión. ¿Te acuerdas que tocamos en los primeros programas y ustedes también que nos están viendo allí sobre Charles Spurgeon? Sí. Spurgeon. Y él, el príncipe del púlpito, y tuve la oportunidad de leerme un libro de él, y casi en todas sus predicaciones y en su libro, él menciona y dice, gracias a este padecimiento de depresión, puedo decir que Dios se ha hecho fuerte en mí
para poder llevarle a otros la palabra de Dios y decirle que sí se puede, y entender a esos débiles de espíritu y entender esos acongojados de espíritu. O sea, sé lo que se siente, pero son nuestros malos procesos los que nos llevan a alargar, valga la redundancia, el proceso en la enfermedad de salud mental. Son los malos procesos y el mal diagnóstico que nosotros hacemos de manera ligera, porque algo que yo aprendí en mi carrera, ¿sabes qué? Que yo le decía, Dios mío, uno es muy ligero. Yo me sentí tan confrontada porque el simplemente hacer, del solo hecho, yo vi un semestre completo de haciendo entrevistas y yo decía, Dios mío, con cuánta gente uno se relaciona a diario y uno es arbitrario, uno se va llevando por delante muchas cosas, coloca, me acuerdo tanto que me tocó batallar no con estigmatización, sino con, hay otra palabrita, ¿te acuerdas? Que es como sesgos, que tienen los sesgos y tú no te sales ni para allá ni para acá. Sí, eres como un burrito, como un caballito que no mira ni a la derecha ni a la izquierda. Ver la otra parte. Y a mí, en lo personal, me tocó luchar con los sesgos. Me tocó lucharlos. ¿Por qué? Porque uno tiene la idea y uno reprendo espíritu de depresión, reprendo espíritu. Pero, hombre, si ya el Señor te lo mostró y te dio a entender que está el problema, ¿por qué no hablas con esa persona? ¿Por qué no le haces el acompañamiento en el proceso como tal? Sierva, esa es otra cosa que me llama mucho la atención, porque hoy en día, con todo el respeto, todo el mundo es psicólogo, ¿no? Sí. Hoy en día todo el mundo, no es que me leí este libro, tienes estos síntomas, esto se cura así, así. O sea, la gente está reconociendo, porque es algo que ya no se puede negar, ya no se puede negar la depresión, el aumento del suicidio, de los casos. Perdón que te interrumpa, tenlo ahí. Me llamó la atención un caso, y este es un tema que me encanta en lo personal, creo que lo sabes. Me llamó la atención de un escritor muy famoso. Me voy a reservar el nombre, pero por el libro sé que usted va a saber quién es. Escribió 40 días de propósito o una vida con propósito, algo así, escribió un libro él, ¿no? Y se hizo un bestseller, sí, número 1 en venta a nivel mundial. Y él cuenta, porque él justifica después que el hijo se le quita la vida, él justifica el suicidio y dice que el suicidio es de Dios, él comete este error en su desesperación, me imagino, como padre, y él sale con su hijo, ¿no? Dice que su hijo luchó por muchos años con la depresión, pero él nunca le prestó atención. Dice que su hijo estaba cansado de vivir y salen al parque, comen un helado, porque siempre es como lo mismo, comen un helado y regresan a la casa, y cuando regresan a su casa escucha el sonido de ¡pa! Se disparó una escopeta por allá, un arma, y el muchacho se quitó la vida. Entonces fue un caso muy sonado, pero yo decía, Dios mío, o sea, es que ¿quién puede decir de esta agua no beberé? ¿Quién puede decir que no tiene un familiar que ha luchado con la depresión por causa de que perdió un ser querido? Sí. Que perdió la noción del tiempo, el interés de bañarse, de arreglarse, de levantarse de cama, o simplemente una niña que creció en casa con los complejos de una madre por anorexia, por bulimia, una niña que fue violentada en su humanidad, violación o maltrato físico, psicológico, y va creciendo con todo eso que no ha sido gestionado porque tiene que guardárselo para sí. O personas que simplemente no encuentran sentido o propósito a lo que hacen, y aún hacen y son muy activos, pero dentro de sí no le encuentran sentido a lo que hacen. Claro. Y es que lo que usted decía, o sea, hoy en día todo el mundo está preocupado por la enfermedad, se informan de la enfermedad, pero no creen en la terapia, porque verdaderamente no hacen un proceso por de eso, terapia. Porque es lo mismo, o sea, es que no, la terapia es salir. Yo veo los estados de mucha gente, las cosas que publican en redes sociales, y es que mi mejor terapia es salir a comer un helado, mi mejor terapia es hablar con mi amiga. Eso no es terapia, o sea, eso no es verdad. Tú tienes que gestionar lo que estás sintiendo para poder recibir la medicina. Es que ni siquiera los antidepresivos, porque tú puedes tomar un antidepresivo y te sube, ¿sí? La dopamina, la serotonina van para arriba, te regula el cortisol, porque también es un problema que te afecta a las neuronas, los neurotransmisores. Y sí, y ves, come chocolate, ves al ejercicio y te vas a sentir bien, pero una vez tu cerebro se regula, una vez ya recibió la dopamina, la serotonina, él dice, bueno, ¿ahora qué viene? Dame más, ¿sí? Porque no solamente la depresión se cura por la parte química,
hay que hacer la terapia como tal. Y Dios, el Señor lo dejó plasmado. Lo que estás diciendo es verdad. Hoy en día todo el mundo es psicólogo. Sí. Hoy en día todo el mundo es psicólogo. Y con todo respeto, un consejero bíblico no es un psicólogo. No. Qué pena me da. Un coach no es un psicólogo. No, y por muchos libros de superación que tú leas, y por muchos libros de psicología que tú leas, y por muchos videos de YouTube, Spotify, lo que tú quieras escuchar, no te hace psicólogo. Con O sea, todo el respeto, pastora, es como cuando uno coloquialmente, popularmente, siempre va donde el de la droguería. Ah, sí. Pero el de la droguería, por más que haya estudiado, por más que sea un regente, por más años que lleve, no va a ser un doctor. Y uno No es va, un médico, así uno es. va y le dice, no, es que tengo esto y esto y esto, porque es que qué pereza ir al médico, que no sé qué, toca pedir la cita, pero uno va donde un regente a una droguería, vea, tengo estos síntomas, mándeme esto, no, vea, pero es que no mejoro. Sí. Pero es que no es la persona correcta para mandarle a uno un tratamiento. Mira, hay algo que me encanta en la palabra de Dios y es el Evangelio de Lucas. La partecita, o sea, es que el Señor fue tan perfecto. Los arbitrarios somos nosotros, los atrevidos somos nosotros. Yo creo que para mí a todos nos falta un tornillo, porque sobrepasamos lo que ni siquiera el Señor hizo. El Señor a cada uno le dio su lugar y su valor. Y en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 44, dice, y estando en angustia oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. En este texto bíblico hay dos cosas interesantes. Uno, que el único que escribe sobre el padecimiento de Cristo como tal y lo describe de manera científica, médica, es el médico del grupo, que es Lucas. No lo hizo Mateo, no lo hizo Marcos, no lo hizo Juan, lo hizo el médico. O sea, qué lindo el Señor, ¿verdad? Yo cuando leía eso, yo decía, el Señor le da a cada uno su espacio. Y no está mal sentir, no está mal. Quítese eso. Es que yo antes no sufría de eso. Sí sufría, porque la gente viene arrastrando con drogadicción desde hace más de 100 años atrás. La gente viene arrastrando con el alcohol. La gente viene evadiendo sus problemas, no haciéndose cargo. Cuando yo acepto que tengo una enfermedad, yo me hago cargo de lo que estoy sufriendo como tal. Pero en el tiempo de antes, la gente, ¿qué se dedicaba? Trabajar la tierra, llegar cansado de casa. Yo me acuerdo, mis abuelos me contaban la historia, todo el día trabajando la tierra, criando los hijos, mi abuelita, 7 pelados. Y no, a mí no me da tiempo ni de pensar, pero cuando llegó a su vejez, Sí. y sí da tiempo para pensar. ¿Y cuánta gente mayor no se llega a suicidar? Mira, ¿y cómo terminan esos pobres abuelitos, Harley? Amargados. Sí. No me toque. O sea, parece como que no es verdad. Como que yo no sé. Pero yo ahora pienso, y yo me acuerdo que mi abuelita tenía esa situación. Están hablando de mí. Uno no podía hablar delante de ella con otra persona, Sí. porque decía, están hablando de mí. O sea, ¿qué trastorno hay ahí? Sí, claro, tenía un problema. Si tú no le recibías comida, mijita, tómese esto. Ay, abuelita, estoy llena, no quiero. Gracias, abuelita. Sí, claro, no le recibes nada a esta pobre vieja, te da asco. Claro, te doy asco porque, abuelita, no es eso. Y entonces había que comer las cosas que mi abuela le colocaba uno en la mesa, y besitos para arriba. Ella era muy amorosa, muy linda, besitos para abajo, pero ese problema lo tenía ella. Siempre vivía pensando por los demás. Y se encerró en una amargura tremenda, que cuando ya estaba en su lecho de muerte tocó hablarle, decirle, bueno, al cielo no te vas así, con esas amarguras, con ese rencor, con esa falta de perdón, con esas heridas de hace 50 años sin sanar. Llegó una persona a visitarle y ¿sabe qué hizo mi abuela? Volteó la cara, que no la quería ver y se estaba muriendo, literal. Entonces, yo nunca necesité eso. Eso, mi mamá era un chancletazo, con eso lo arreglaba. Pero mira al final cómo terminaba. Sí, claro. Sí, algo que no se puede negar y que uno ve como de forma tan chistosa, que son los memes en Instagram, que así estoy después de haberme levantado y no tomarme un café. Ajá. ¿Cuánta gente lo desestabiliza no tomarse un café en la mañana? No, mi esposo, mi esposa, estoy así después, o no dormí bien, escogí el camino de la violencia. Algo tan sencillo, pero pasar una mala noche. Sí. No tomarse un café, que uno lo tiene como costumbre, cómo nos desestabiliza a veces el día. Sí. Entonces, cómo no negar que hay cosas que nos afectan. Claro, y más una enfermedad. Y eso es lo que el Señor deja plasmado aquí en Lucas. ¿Sí? Lucas describe la agonía de Cristo. Lucas describe el estado mental de Cristo, ¿sí? A manera profesional, como médico lo hace. Y
él utiliza la palabra agonía. Y sabes que esta investigación a que llevó a que Jesús tenía un problema. Te voy a decir el nombre de la enfermedad que dice. La enfermedad se llamaba hematidrosis, ¿sí? O hemodrosis. Por allá en el siglo, dándole los médicos, fue que llegaron a este descubrimiento donde 76 millones de personas padecen esta enfermedad, que es por causa del estrés. Imagínense, por causa del estrés se presenta esta condición, que son secreción de sangre o de pigmento en la sangre a través del sudor. Y esto se produce bajo condiciones de grande estrés emocional. O sea, ¿cómo estaba Jesús? Sí, la carga emocional que se vio reflejado en su físico, en su parte biológica, ¿no? Sí. Porque está bajo mucha presión. Exactamente. ¿Cómo estaba él? Y no era un problema demoníaco. No. Y sin embargo, él baja de orar. Fue al Señor. Parte emocional que afectó su parte biológica. Exactamente. Entonces, todo en nuestro cuerpo está conectado. A mí lo que me encantó en la neuropsicología es que todo nuestro cuerpo está conectado, ¿sí? Porque es que tú no puedes decir es que tengo migraña, pero el médico te hace exámenes y no te encuentran nada, no es hereditario, todo está bien en tu cerebro. Bueno, hay un problema emocional, hay que revisarnos qué está pasando. Sí, claro. ¿Qué te hace sobrepensar tanto? ¿Qué es lo que tanto tú maquinas por allá en tu cabecita que te lleva a que literalmente tu cerebro se reviente? Pastora, vuelvo otra vez a esta figura de Jesús que usted toma, porque a lo que le mencioné antes y lo que estaba viendo, que las estadísticas de depresión están tan disparadas, que hay un estudio que se realizó en cuanto a analizar todos los casos de depresión y poder definir qué tanto es depresión y qué tanto ocultamos detrás de la depresión y verdaderamente lo camuflamos. Sí, con estoy deprimido, estoy triste, pero es como verdaderamente la sociedad actual está viviendo un momento tan de crisis, no solamente a nivel mental, psicológico, sino a nivel de familia, hogar, social, económico. Y cuántas veces en todo lo decimos, no, es que estoy deprimido, tengo depresión. Sí. Pero Jesús, ¿cómo enfrentó esto? Y tuvo un momento de estrés y angustia y aún su físico se vio afectado, pero no se quedó allí. Entonces, ¿cuánta gente hoy en día nos está escondiendo de pronto detrás de un estoy mal, estoy deprimido, estoy triste? Pero cuando uno puede sobrepasar esto y decir, no, verdaderamente lo que tengo es esto y tengo que confrontarlo o enfrentarlo. Mira, Jeremías, Elías, ¿sí? Moisés, David, Jesús, algo que tuvieron en común fue que ellos se hicieron cargo. Ellos no se quedaron en simplemente estoy mal. Esta enfermedad que describe que padeció Cristo, que le causa que su sudor fuera como grandes gotas de sangre, es una enfermedad que se presenta a causa de la presión que una persona podía llegar a sentir a nivel emocional, ¿sí? El estrés tan grande que la persona tenía en el momento y el temor agudo, imagínate, eran las causas más frecuentes de esta enfermedad. Llevándolo así, no solamente la parte de su cabeza, sino también física. La piel se colocaba todavía más sensible. Es hacernos cargo. Cuando yo me hago cargo, Jesús fue al monte a orar. Fue a enfrentar su situación. A diferencia de los discípulos. Jesús les dice, oye, no pudieron acompañarme a orar, ¿qué pasó? Pero dice que ellos estaban triste, o sea, ellos no pudieron por causa de su tristeza como tal, no estaban deprimidos, era su tristeza porque su maestro pues iba a padecer, ¿verdad? No iba a estar con ellos, me imagino la batalla que se sentirían desprotegidos, bueno, ¿y esto qué fue? 3 años andando con él y ahora todo un cuento, quién sabe qué pasaría por la cabeza de ellos. Pero algo que me llama la atención de estos personajes que te acabo de mencionar es que todos se hicieron cargo, uno tiene que hacerse cargo, uno no puede andar en la vida culpando a otros. Uno no puede decirle, es que por tu culpa, es que las circunstancias me volvieron así, o el mal diagnóstico. Y por favor, absténgase, pídale a Dios para que no le esté diciendo a la gente que tiene X enfermedad mental. Yo lo aprendí, lo grave que es eso, porque la gente dice, no, es que mi pastor, la psicóloga, el psicólogo, el médico dijo que yo tenía depresión. Y yo me encuentro con gente que no la tiene, o sea, tú no lo tienes.
¿sí? Tuviste una crisis de ansiedad, pero depresión como tal no, o estás comenzando una depresión leve. Absténgase a hacer un juicio a la ligera. Y usted que padece alguna enfermedad mental o que ha pasado por alguna tristeza, algún momento doloroso, no se escude ahí, enfrente. Es que es la mejor manera. Mira lo que el Señor hace con Jacob. ¿Qué hace el Señor con Jacob? Lo lleva a enfrentar su pasado. Él huye porque su Sí. hermano lo va a matar, Esaú Sí. lo va a matar. Sí, sí, cuando él le roba la primogenitura, va, se Exactamente. esconde y va detrás de esa bendición que el Señor le dice que le va a dar, pero antes de dársela le dice, no, usted y yo tenemos una cuenta pendiente. Exactamente. Venga y arreglemos. Exactamente. Entonces no es quedarte ahí, es enfrentar. Volver al pasado si hay que hacerlo. No para victimizarme, porque Jesús nunca se victimizó. Jesús dijo, mira, algo tan sencillo que Jesús dijo, a mí nadie me quita la vida. Yo la doy. Yo la Sí, doy. sí, nunca fue O sea, una nunca víctima. se victimizó. Sí, es verdad. Nunca. Entonces, el problema nuestro es que en este tiempo nosotros nos damos un mal diagnóstico, nos damos duro y fuera de eso nos victimizamos y justificamos una enfermedad y nos escondemos detrás de ella. Sí. O sea, en pleno siglo XXI, hágame el favor. No. Y no se trata del yo pecador como tal, por mi culpa, por mi gran culpa. Es asumiendo, tengo este problema, tengo esta situación, necesito hacer mi proceso. Vaya, hágalo. Vaya, enfréntese. Eso es algo liberador. ¿Qué hizo Jesús? Fue y buscó la medicina. ¿Qué hizo el salmista David? David siempre decía, afligido, entristecido, estoy Toda yo. la noche lloro, mi alma se deshace, pero siempre iba a Dios. Siempre iba a Dios. Mi Tú eres mi refugio, mi sustento, roca, tú me mi levantas. castillo, a donde más podré ir, alma así mía, es. bendice a Jehová. Y lo mismo hizo Jeremías. Sí. ¿Sí? Estoy triste y me acuerdo de ello y todavía mi ánimo se baja mucho más, imagínate. Pero una cosa hago, qué lindo, y es que me acuerdo de tus bondades, de tu fidelidad, y vuelvo y recobro la alegría y no sé qué, y comienza a decir, ¿ves? Entonces no solamente es quedarme allí, sino enfrentar, buscar la medicina. Dios es un Dios de medicina y es un Dios que nos entiende. No, Dios no es un Dios que anda con un palo lleno de púas para darte duro. Dios es un Dios que entiende nuestra necesidad. Nos entiende en el mundo en que estamos. Una depresión postparto. Como una mujer, mira, tuve una paciente que me dijo que no tuvo su bebé y me decía, es que yo quisiera como desaparecerlo. No lo puedo ni ver, no soporto el llanto. Me desespera, es un bebé, me desespera. No, y no, qué jartera, qué pereza, pero háblale, no, es que no puedo, no sé qué hacer, qué pecado. Y eso me impactó, o sea, su depresión, ¿hasta dónde la llevó? A no querer nada con ese bebé, y lo hizo porque quiso, ¿sí? Ella quedó embarazada porque anhelaba tener un bebé, pero cuando lo tiene, para ella fue como un pequeño monstruo que le vino a robar toda la parte de ella porque era hija única, imagínate tú, egocéntrica, la atención toda para ella, son cosas que no parecen, pero eso le afectó. Eso viene estos días, pastora, qué pena. Una persona que sigo en Instagram, que es mamá primeriza, que aparte de eso tiene su trabajo y que ella hace un video acerca de la realidad, como de la realidad de la maternidad. Sí. Y cuando nosotros hablamos de las partes no tan bonitas, y yo creo que es que con estas nuevas realidades virtuales nos acostumbramos a querer mostrar todo lo mejor, lo bueno, todo es perfecto, todo es bonito. Y cuando hablamos de las cosas no tan buenas, de la maternidad, del matrimonio, entonces la tachaban de eres mala mamá, eres mala esposa, cuando en una persona en sus estados coloca la realidad y te he tenido que perdonar y me has perdonado y hemos construido de las ruinas de no sé qué. Entonces cuando mostramos o nos atrevemos a mostrar eso no tan perfecto que en realidad somos tachados de malos. Sí, me ha pasado en las redes sociales cuando publico un mensaje, algo así, ahora ya lo coloco en tercera persona.
porque antes cuando lo publicaba, yo decía, bueno, la gente se va a identificar y lo va a compartir, ¿no? Entonces me colocaban, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, adelante con el Señor, pero es que no es por mí, es por ti que lo estás leyendo, o sea, identifícate con ese mensaje, edifícate con ese mensaje. Es como si no estuviera permitido sentir algún tipo de padecimiento, de infortunio, es como si no estuviera permitido. Cierro con esto, ya para dejarlo para el próximo viernes con la ayuda del Señor, porque este es un tema bastante amplio, así que te has comprometido a acompañarme el próximo viernes. Mira, cierro con esto y es una crítica que hemos hecho a una pobre mujer que hemos marginado, y es la esposa de Lot. ¿Sí? Esa mujer en las prédicas, la pobrecita sí, lleva duro. Mundo. Se fue para el mundo, claro, pudo más el amor al mundo, por eso, ¿verdad? Se volvió en contra de la voluntad de Dios y todo lo que quieras añadirle ahí tú como teóloga, ¿verdad? Le añaden muchas cosas a la pobre mujer de Lot, ¿cierto? Que se convirtió en estatua de sal. Pastora, pero con todo respeto, chistosamente puede sonar, pero los teólogos se atreven a hablar más de los temas que tenemos como tabú que los cristianos. Somos tan señalados de que, ay, sí, esos teólogos locos, no sé qué, pero se atreven aún más a ver más allá de ese personaje solamente lo malo que aún muchas veces los propios cristianos. Sí, eso es cierto. Que aún en la congregación. Mira, y me llamó la atención la mujer de Lot, porque yo digo, Dios mío, yo también lo hubiera hecho. Y yo creo que tú, y yo creo que cualquier mujer que nos está viendo ahora, lo hubiera hecho. Y también los hombres lo hubieran hecho. Porque es que solamente coloquémosle la lógica. Tú sabes lo que es que tu marido va delante de ti. Si tenía una calva, lo único que veía la pobre mujer era la calva del marido ahí. Imagínate tú, las espaldas de su señor esposo. A la derecha monte, a la izquierda monte, y todo lo que ella había construido estaba detrás de ella. Imagínate, nosotras las mujeres que somos de detalle, ay, que yo tengo un vestido de mi hermana de hace 22 años, y ella tiene 25, tenía 3 añitos, o sea, yo lo tengo todavía guardado. Pastora, le sirve como ejemplo, mi familia está en Italia, todos lo saben. Y hace 3 semanas estuvo temblando muy fuerte. Entonces unas personas que mi mamá conoce viven en unos apartamentos. Y los apartamentos se agrietaron. Pero es una grieta de pared a pared. Entonces ellos al principio, en un día tembló como hasta 4 o 5 veces. Sí, terrible. Y entonces salieron de los apartamentos por miedo a las grietas, sí, ¿no? Pero entonces al otro día desesperados llamando al arquitecto, a los bomberos para que les dijeran si era riesgoso o no. Y les dijeron que era riesgoso, pero no fueron capaces de dejar aquello que representa toda su vida, su casa, tal su hogar. Cual está. Ahí hay una mujer de Lot, ahí está. Una mujer de Lot. Sabían el riesgo, pero es algo que es, y uno no lo puede entender. Entonces hay gente que tú ves en los arroyos de Barranquilla, pero tírate del carro, pero salte del taxi, y la pobre persona está aferrada a esas latas, porque es que se lo sudó, porque cómo es posible que se lo va a llevar al arroyo, o en Pasto, en Manizales, cuando el volcán amenaza que va, ¿sí? Y no se van. Y la gente no se va, y sale el reportero Ricardo Jorge, mira, es que aquí está la gente, y que evacúen, que no sé qué, que se vayan, y la gente está metida en su casa, y sale la pobre señora de 80 años y dice, ¿para dónde me voy a ir si aquí cría mis hijos, mis nietos, 3 perros, 2 gallinas, un loro, y a dónde me voy a refugiar? Y prefieren morir ahí, quedarse ahí, que salvar su vida. Pastor, a manera personal, ojalá a nadie mal haya pasado, puede pasar con lo emocional. Sí. A veces nos aferramos tanto y conocemos solamente un estado de ánimo que dice, no, pero es que les da miedo como soltar esto, porque sí, es mi escudo, es mi justificación, es lo que conozco, y si lo suelto es tomar el riesgo de enfrentarme con muchas otras cosas. Sí, así es. Tanto algo bueno como la depresión, como estoy tan acostumbrada a sentirme mal que ahora no sé cómo sentirme bien. Sí. Estoy tan acostumbrada a sentirme menos que ni siquiera yo sé cómo darme valor. Sí, totalmente. Entonces a veces tendemos a aferrarnos tantos a tantas cosas que a veces nos amenazan a ruina. Sí, y que no está en la Biblia, porque la Biblia nos muestra diferentes estados, diferentes trastornos. Gente rota, sanada por un Dios con cicatrices, no con heridas. Gente que nos demuestra y que en su tiempo dejaron en este libro plasmado que hoy puedes estar bien, pero que cada día son nuevas sus misericordias y que cada día trae su propio afán, que lo importante es no quedarnos allí en un solo estado, ¿sí? Y cuando nosotros no reconocemos, somos como eso, como grieta que amenaza
ruina. Tarde que temprano, eso va para el suelo. Tarde que temprano se va a abrir, por mucho que se intente tapar el sol con un dedo. En algún momento ese sol es tan grande que va a salir todo. Entonces, amado amigo, amado hermano que nos ha escuchado en esta hora de la tarde, gracias por hacer parte de Mirando al Invisible. Creo que en algún momento todos hubiéramos sido esa mujer necesitada de confiar, de tener esperanza, de tantos cuestionamientos quizás que la pobre tuvo, pero en vez de entender, señalamos, en vez de colocarnos en los zapatos de esa persona, señalamos. Y alguna oportunidad pasé por un duelo, ¿sabes? Se murió una persona que estimaba mucho hace como 13 años, yo creo. Por primera vez experimenté lo que era el duelo. Y me acuerdo tanto que cuando yo viajé al lugar donde lo tenían velando, lloré frente a su féretro y yo decía, Dios mío, quisiera entender. O sea, yo nunca había experimentado un duelo. Yo quería ponerme toda de negro. No me nacía color. O sea, no te sé explicar. Pero era como mi corazón no quería nada de color. O sea, como que no estaba permitido, no sé. Estaba de duelo. De duelo. Por primera vez en mi vida sentí ese sentimiento, esa emoción. ¿Ves? O sea, no quería nada. Y me acuerdo tanto que alguien se me acercó y me dice, tranquila, está con el Señor, hoy goza de mejor vida. Y yo dentro de mí dije, yo sé que goza de mejor vida. O sea, sé que está allá aleluyando con una arpa quizás, no sé, Mejor con una no trompeta. hubiera dicho nada. Pero yo no sé ni qué sentí. De verdad. Porque está mal sentir, a veces como cristianos tachamos las emociones, pero por Dios, es humano estar en duelo. Jesús estuvo en duelo, Jesús estuvo en angustia. Por supuesto, y lo estamos viendo. Imagínate, tú sabes lo que es una persona tener esta enfermedad por causa de su fuerte padecimiento emocional, porque no era en su carne, era en sus emociones, la presión que Jesús sentía. Entonces una cosa es tú enfrentar, esconderte, y otra cosa es decir, necesito ser sanado, necesito gestionar mi salud mental a tiempo. Así que lo dejamos hasta aquí y continuamos el próximo viernes en nuestra cita de las 3 de la tarde. No se lo puede perder, corra la voz, estamos hablando acerca de depresión. Cómo la depresión nos distorsiona nuestra identidad, porque nos vuelve personas que no somos. La depresión nos vuelve amargado, la depresión nos vuelve violento, la depresión nos vuelve personas sin sentido a la vida. Carecemos de sentido. La depresión nos hace tener ese sinsabor de la vida. Entonces, Dios no quiere eso para nosotros, sus hijos, pero es un estado que llega y el Señor lo entiende, y lo vamos a mirar el próximo viernes con la ayuda del Señor. Así que vamos a orar, vamos a darle las gracias al Señor por este tiempo. Te doy el privilegio que nos acompañes en oración para despedir en esta hora. Vamos a orar para todas las personas que tal vez han llegado a sentirlo y han sido capaces de hablarlo o aún no han sido capaces de hablarlo. Señor, te damos gracias por esta tarde, por este espacio, Señor, de edificación. Gracias porque nos permite, Señor, conocerte y conocernos a nosotros mismos, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a enfrentar el estigma, Señor, a enfrentar aún nuestro propio parecer, Señor, para poder ser más como tú, Señor, para poder tener esa esencia que tú quieres que tengamos, Señor, para poder cumplir ese propósito que tú tienes con nuestras vidas, Señor. Gracias porque nos permites conocer, Señor, aquello que nos distorsiona, Señor, de lo que tú tienes para nosotros, Señor. Nos permites experimentar esa libertad, Señor, que tú das a través de tu sacrificio, Señor. Gracias te damos, Señor. Glorifícate allí, Señor, donde está cada oyente, allí el que clama, Señor, allí el que dice que no puede, Señor, allí el que reconoce, Señor, que tal vez sea justificado, Señor, allí donde está aquel, Señor, que quiere salir, Dios mío, tal vez de un cuadro depresivo, Señor. Glorifícate, muévete, Señor, con poder y gloria, Señor, te lo pedimos. Gracias por todo lo que tú haces, Señor, a través de este programa. Gracias por todo lo que vas a seguir haciendo, Señor, y poder edificarnos, Señor, por construirnos, Señor, por arreglarnos, Dios mío, por tapar nuestras grietas, Señor, por remendarnos, por sanarnos y renovarnos con tu presencia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Próximo viernes no se lo puede perder. Vamos a estar hablando acerca de la depresión y cómo identificar ciertos síntomas.
cosa que cuando quiera llegar ya usted diga, bueno, sí lo tengo, vamos a mirar unos ítems, sí lo padezco, sí lo tengo, ya sé cómo hacer, cómo gestionarlo. Así que entiendo que muchas personas quizás no puedan asistir a terapia. Entonces lo vamos a estar viendo con la ayuda del Señor el próximo viernes. Corra la voz, 3 de la tarde. Gracias por hacer parte de Mirando lo Invisible, Edificando Vida. Gracias por acompañarme. Usted, te espero la próxima cita en nuestro viernes recargado. Corra la voz. En YouTube ya también estamos. Este programa usted lo puede tener allí a un clip. Y envíelo a lo bueno se replica, lo bueno hay que decirlo. A todos ustedes un abrazo, gracias por estar siempre allí, que el Señor les bendiga, bendiciones.